Hola, 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 ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Nuevo programa de Azopardo Stream, el programa de la CGT, como cada semana, acompañándote, trayéndote los temas más importantes de la actualidad política, económica, de la agenda de los trabajadores y también invitándote a pasar un buen rato, quizás a reírte de alguna de las chanzas que hace mi compañera Leila Bechara, por ejemplo. ¿Cómo estás, Leila? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Soy el payaso de repente. Bueno, está bien, está es bien. un rol muy digno. No, me gusta, me gusta. Sí. Viste que, o sea, ¿vos estudiaste periodismo? Sí. Bueno, viste que hay como una escuela que es que cada uno tiene que cumplir el rol. Mi sueño siempre fue ser un poco el payaso. Hacer los chistes. Así que los cuento. me toca hoy que falta el verdadero payaso de esta mesa, Matías Álvarez, que Sí. no sabemos dónde está. Está Matías llegando. Arranca con los chistes de gallego. Sí, obvio. Entra no mamá de un bar. Está bien, descontractura el Sí, muchacho totalmente, que está por totalmente. llegar. En cualquier momento estamos esperándolo. En cualquier momento aparece Matías. Mientras tanto, Un tipo muy ocupado. Somos nosotros, Leila. Ay, así es. ¿Cómo Somos estás? vos ¿Cómo y te yo. fue esta semana? Bien, me fue bien. Estoy agotado, Leila. Estoy cansado. Sí, te veo la cara. Estoy para atrás. Te iba a decir, pero entramos Estoy para directo al atrás. estudio. ¿La oreja mejor? Bien. La oreja mejor. Bien la bajó. oreja, clave. Viste que muchos me dijeron, la vas a tener así para toda la vida o un año. Pues No, yo por estaba favor. tipo Dumbo la semana pasada, porque como les conté, me hice el joven y me hice un piercing acá arriba. Mira, ahora esa no, espectacular. Pero bueno, ya está, ya estoy bien. Bien. Ya se adaptó mi cuerpito. Pero que ya termine el año. Sí, hay como un agotamiento general, ¿no? Bueno, nosotros terminamos hoy el año. Un fuerte aplauso para este programa, vamos, realmente. vamos. Hoy el estudio está lleno de gente del otro lado, porque claro, es el último programa de esta temporada de Azopardo. De la primera temporada de Azopardo Stream. Sí. ¿Balances o después querés que hagamos? Podemos balancear. ¿Cómo te sentiste en la Muy bien, conducción? muy bien. Obviamente siempre al principio un poquito de nervio. Había expectativas. Sí, claro. Generamos mucha expectativa. Había hecho ruido nuestro lanzamiento. Nos habían puteado un montón, lo cual siempre a veces es buen signo, ¿no? Que te puteen de un lado o del otro. Obvio. En general suele, si uno supera ese momento donde no te gusta, a nadie le gusta que lo puteen, obviamente. No, estuvo fuerte. Pero te pones frío y decís, bueno, significa que más o menos algo bien estamos haciendo. Sí, creo que sí. No, estuvo bien, claro. fue un gran año. Yo aprendí un montón, honestamente. Me encantó trabajar con ustedes, Sí, muy la verdad que profesionales todos y además todo el equipo, No, realmente el equipo, la muy verdad, la capos. rompió. Además nos hemos conocido muchos en esta experiencia. Mal. Yo conocía a sí. muchos de la militancia, Claro. que es como otra categoría, sí. pero como trabajadores, Claro. no está bien formulada la oración, pero como trabajadores, la verdad que... O sea, no. están separados en tu mente, el militante no labura. No, pero digo, uno puede conocer a alguien de la rosca, Sí, claro, claro. que es como, bueno, el ámbito de la política, por lo menos muchos conocemos, sobre todo Sí. la militancia política más partidaria, pero cuando te das cuenta de que esa visión también está puesta en lo profesional, Total. el resultado es completamente superior, digamos, Sí, ¿no? sí, Para sí. mí es como, y la verdad que es increíble. La verdad que funcionó, se hizo bastante fácil hacer los Sí, programas sí. todas las semanas, lo cual habla de que funcionó bien el grupo que de distintos gremios, compañeros y compañeras de distintos gremios. Eso, digamos, porque también jóvenes, es muy, la mayoría. muy complicado juntar tanta gente, con todas las internas que hay en todos lados también, Sí. con todas las diferencias políticas que hoy por lo menos el movimiento tiene. Sí, incluso no pensamos lo mismo todos los que armamos este programa. Totalmente. Sobre política, sobre distintas cuestiones, pero sin embargo podemos hacer que esto funcione bien y que pueda, sobre todo, abrir debates, ¿no? Que me parece que es lo importante. Creo que la CGT, por lo menos con esta propuesta, ¿no? Bueno, este año inició también su propio desafío personal, pero con esta propuesta del streaming me parece que también dejó sentadas por lo menos algunas discusiones, abierta la puerta de algunas discusiones y pública esa pluralidad de voces que hay también dentro del mismo movimiento para tener las grandes discusiones que está teniendo no solo el movimiento obrero, sino toda la Argentina. Entonces creo que indudablemente fue una buena apuesta y espero que, bueno, o sea, ya un poco nos confirmaron que el año que viene vamos a seguir. Sí. Así que también es un poco como, bueno, el puntapié para seguir mejorando nosotros con esta propuesta y con muchas más. Totalmente. Bien, además se vienen discusiones
muy profundas que vinimos anticipando en este programa respecto de la reforma laboral, la nueva agenda de los trabajadores y las trabajadoras, el trabajo informal, lo que se conoce hasta ahora, que es poco, pero cada vez menos, de las pretensiones del gobierno en los cambios de la legislación del mundo del trabajo. Mucho de eso se vino conversando en este espacio también, antes de que incluso el propio gobierno dijera. Lógico, se sabía que iba a ir por eso, pero no sabíamos si ahora, el año que viene, en 2 años. Fuimos haciéndonos cargo de que, lejos de tenerla clarísima o de pararnos en una posición muy cerrada, es necesario justamente quizás romper un poquito los moldes de nuestra cabeza, de nuestro pensamiento con el cual nos veníamos formateando en la historia del movimiento de los trabajadores, no solamente de la militancia concreta sindical, sino también de las formas de pensar el quehacer sindical, el quehacer de los trabajadores. Total. Porque claro, los logros del siglo XX han sido muchos, entonces cuesta un poco también decir, si esto funcionó, ¿por qué lo vamos a hacer de otra manera? Y yo quizás pensaba, es ir para adelante, asumir los desafíos sin resignar derechos conquistados. Bueno, eso sin lugar a dudas, pero también pensaba que es como el inicio de siglo, ¿no? O sea, como lo que estamos viviendo. Yo hoy decía como, qué gran momento para estar vivo, lástima que no me alcanza la guita, ¿no? O sea, como, porque... Si tuviera guita la rompo. Si tuviera vida plata, increíble, sería muy increíble. No, pero digo, comienzo de siglo. Claramente estamos viviendo una revolución industrial terrible, muy zarpada, que ha cambiado absolutamente toda la forma en la que vemos todo el mundo. Qué desafío enorme para la CGT, que es una institución muy grande, con mucha trayectoria y con muchos miembros, tener que ponerle la cara a ese siglo, ¿no? O sea, enfrentar o mejor dicho, acompañar el siglo con toda la crisis que, digo, no sé, yo siempre pienso como en el 2001, como en el inicio de ese siglo tan traumático para la Argentina, y bueno, a ver si por fin en algún momento podemos como cabalgar la historia, y creo que la CGT, mirando cómo está todo el sistema político en general, tiene ahí como un peso muy importante, un desafío muy, muy profundo y muy interesante para encarar por lo menos de lo que vaya a ser del trabajo y de los trabajadores en este siglo. Sí. Entonces, indudablemente la discusión sobre la reforma no es una discusión meramente de poroteo en el Congreso. Por lo tanto, como que siento que está bueno que nos demos como la responsabilidad de tratar el asunto como lo debe, ¿no? Sí, los momentos que parecen ser netamente regresivos, que lo único que se recibe son palos, si uno le da una vueltita de tuerca más, pueden ser una oportunidad para salir por la positiva, ¿no? Que hay que ver, por supuesto que es difícil, pero... Sí, no significa cederle, claro, todo al gobierno. Bueno, se abre esta discusión. Pero también. Necesariamente. Entonces, ¿por qué no vamos también por mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones también de producción para las empresas? ¿Con qué sueñan los trabajadores, no? Un poco es eso. Sí. En vez de quedarse en una posición solamente regresiva, por supuesto que hay momentos donde si hay ataque hay que defenderse. Obvio. Pero tal vez esa cuestión medio entrampada que a veces parecemos entrar en el debate público con estos temas, quizás la forma sea proponer algo por la positiva. Algo de todo eso vamos a estar conversando hoy. Epa, muy bien. Con nuestros invitados. Ya, si te parece, le contamos a la audiencia con quiénes vamos a estar mientras seguimos esperando. Mostrame la silla. ¿Tenés la silla vacía? ¿La podés ponchar? Ponchámelo al fantasma. Mira. Encima un programa que hacemos balance. No, es el último. O sea, ¿qué es más importante que esto? Bueno, pasa que tiene responsabilidades. Comunicado de la CGT. Tiene responsabilidades muy grandes el compañero Matías. No. Vamos a estar conversando. En primer lugar, nos van a visitar. Atención, esto es una primicia de Azopardo. ¿En serio? Primicia total, no se conoce. Si vos googleás algo de esto que le vamos a contar, no hay data. No hay nada. Se filtró, nos llegó la información. ¡Epa! Que ya se está filmando, se está preparando, se está produciendo. Yo no sé nada, así que lo vendo como puedo. Se está filmando, no sé, todavía, la película sobre la vida de José Ignacio Rucci. ¡Me estás jodiendo! El histórico secretario general de la CGT. ¡Buenísimo! A quien le dedicamos un programa especial. Va a venir Marcelo César Francia, que es el productor general de la película Rucci, El eco de un silencio, tal es el título.
Buenísimo. Y también Roberto Bonetti, secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica de la Capital Federal, sindicato que está también involucrado en esta producción. Así que bueno, nos van a contar todo lo referido buenísimo, me a la encanta, película me de encanta. Rucci. Industria audiovisual nacional vinculada al sindicalismo. Pero aparte hay como una necesidad de contar esa época de otra manera. Sí, claro. ¿No? Que no sea simplemente... Esto es lo malo, esto es lo lo bueno, malo. ¿no? Sí. Y Rucci, personajón de esa época, por lo menos, bueno. Totalmente. Completa referente. Luego vamos a estar conversando con Juan Ottaviano, abogado laboralista, bueno, una persona que si siguen los debates del mundo del trabajo en los medios de comunicación, habitualmente va porque sabe mucho, lo consultan mucho y además es amigo de la casa, de la CGT y de Azopardo, así que vamos a estar conversando con él. El punto de partida va a ser lo que se conoció, el borrador de la reforma laboral que propuso el gobierno. Hubo reunión del Consejo de Mayo, allí estuvo la CGT a través de Gerardo Martínez de la UOCRA, también estuvo Sturzenegger, estuvo Adorni, bueno, otros personajes del gobierno. El representante de la CGT se fue muy disconforme con lo que escuchó, no se abrió la discusión, pero sí se conoció el borrador y vamos a estar desmenuzando punto por punto con Juan Ottaviano. Buenísimo. Y nos dijo que tiene para rebatir sobre cada uno de esos puntos. Lo que necesitamos, propuestas. Y sobre todo contrapropuestas. Bien. Exactamente. Buenísimo. Y para cerrar el programa vamos a estar acá con Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa y recientemente electa secretaria de Géneros de la CGT. Estuvo en el Encuentro de Mujeres y Diversidades en Corrientes. Se la vio. De semana. Así que bueno, vamos a conversar de esto y también de política, de mundo sindical, de todo con Carla. Por favor. Así que tenemos un programa recontra cargado como tenemos habituado a nuestra audiencia, nunca menos en este caso. No íbamos a tirar a chantas el último programa, lo único que falta. Así que bien, servida la mesa de Azopardo, quédate ahí, que de esta manera empezamos el último programa de esta primera temporada de Azopardo Stream. El cumpleaños el 29 de diciembre. En plena crisis de 2001 no había clima de festejo. Recuerdo que no quería ni siquiera que se ponga música que se escuche de afuera por respeto a lo que estaba pasando. Y él la tenía clarísima en eso. No estaba ajeno, era terrenal 100%. De hecho lo encontrabas en el bar a 3 cuadras de la casa jugando de truco, jugando al chinchón. Lo apasionaba totalmente. Por eso vos me preguntabas 24/7. Y sí, se hacía rato para Huracán y para los tangos, pero después era... Muy bien, continuamos en el aire de Azopardo Stream y ahora, como te contaba hace un ratito, momento de primicia total de este espacio porque se está filmando la película sobre la vida de José Ignacio Rucci y para conversar acerca de esto estamos junto a Marcelo César Francia, que es el productor general de la película, y con Roberto Bonetti, que es secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica de la Capital Federal. Marcelo, Roberto, ¿cómo andan? Bienvenidos. Gracias. Marcelo, te acerco el mic. Gracias ¿Todo bien? por la invitación. Sí, bueno, muy bien. Gracias por todo. Bueno, gracias por invitarme. No tenemos información. Esto es algo que nos filtraron, una imagen, una foto de la grabación. No sé, se filtró, no querían que se sepa. ¿Qué podemos contar? No, esto nace hace un tiempo atrás en la oficina justamente de Roberto. Siendo el actual secretario adjunto de Logón Capital, pensábamos que era importante
poder contar la vida de Rucci, porque creíamos que, inclusive el título de la película es El eco de un silencio. Pensamos que de alguna forma u otra, gran parte de los gobiernos no tuvieron la oportunidad o no quisieron contar lo que realmente pasó en esa época, sobre todo lo que le pasó a José Ignacio Rucci, ¿no? Así que de alguna forma empezamos con Roberto a trabajar armando los guiones, consultando, bueno, trabajó con nosotros Víctor Ramos, es un historiador, y bueno, y fuimos armando el equipo, y se sumó mucha gente, y bueno, ya empezamos con los teasers de la película, empezamos a grabar ya jornadas, y bueno, vamos sumando minutos, lo vamos a retomar en marzo, y bueno, las primeras filmaciones fue justamente Rucci saliendo de la CGT y seguramente fue lo que ustedes vieron, ¿no? En las imágenes. Pero no fue algo silencioso, sino algo que todavía lo estábamos desarrollando. Sí. Y bueno, llevó ese tiempo, ¿no? Roberto, ¿por qué la decisión de un sindicato de la UOM Capital de estar arriba de esta historia, de contar, de producir la película sobre Rucci? Sí, esto incluso comenzó hace mucho tiempo antes de la película en sí. Esto empezó hace más de 2 años cuando creamos el Centro Cultural Enrique Santo Discépolo. Fundamentalmente yo siempre entendí que desde la cultura se puede graficar una parte muy importante de la historia del movimiento obrero. Como bien dijo recién Francia, hay una parte que está negada, no está bien desarrollada o bien mostrada. Y es importante para los tiempos que nos toca vivir que fundamentalmente los jóvenes conozcan que hubo dirigentes que pelearon por esta democracia que todavía no le ha dado al pueblo la felicidad que le tendría que haber dado, y aquellos que nos tocó recorrer la década del 70, la dictadura, épocas previas como la de Rucci, también en dictadura, el regreso incondicional del general Perón, la resistencia, que todo eso se peleó durante muchísimos años y muchos hombres y mujeres del movimiento obrero cayeron. Tenemos 30.000 desaparecidos, donde más del 60% son hombres y mujeres del movimiento obrero, y no hablo únicamente de dirigentes, que hay muchos, sino también de delegados de fábrica y obreros y obreras. O sea, esa historia la clase política argentina la ha negado. Y yo creo que a veces nosotros, como dirigente obrero, también me hago cargo, quizá no la hemos graficado tampoco, no nos hemos ocupado. Quizá estamos ocupados en otras cosas más importantes. Yo creo que era importante y es importante graficar todo esto. Entonces, bueno, Francia se puso al frente del Centro Cultural, de ahí nació la obra El Debate, Rucci Tosco, que la verdad ha sido un éxito y está nominado al premio AXE. Cuatro nominaciones. 4 nominaciones. Mejor drama, mejor actor protagónico, mejor música y mejor dirección González Gil. Nosotros aspiramos a hacer un par de obritas en la UON y llegó a la calle Corriente. Es bueno, es la primera porque vez que quiere una obra auspiciada por la masa obrera está nominada con 4 Bueno, más allá de eso, para mí es bueno que el público se interesó en algo que era muy difícil, un debate televisivo de hace 50 años atrás. Bueno, la verdad que fue un éxito. Bueno, ahora vamos por esta película que va a graficar lo que fue la vida y el asesinato de José Ignacio Rucci, ¿no? Sí, nosotros creemos, sobre todo, que ustedes se preguntarán por qué Rucci. Primero porque es el hijo directo de la UOM, más allá de que la UOM tuvo sus líderes, el caso de Bandori y Lorenzo Miguel. Pero ¿por qué Rucci? Porque Rucci pertenece al movimiento obrero. Rucci es de todos. Hay una frase que es genial en la película de Oliver Stone, cuando el asesinato de Kennedy, cuando el fiscal, que lo hace Kevin Costner, de forma brutal, le pregunta al juez por qué después de tantos años quiere descubrir esto, ¿no? La mentira del asesinato, lo que contaba la historia. Y él dijo algo que a mí me quedó marcado y que yo lo trasladaría acá. Dice, se lo debo al pueblo. Yo le diría así, se lo debo al pueblo argentino, se lo debo al pueblo peronista y sobre todas las cosas se lo debo a José Ignacio Rucci. Rucci, a nuestro juicio, fue víctima de un enfrentamiento, de una factura al general Perón. Rucci era un tipo de familia, era un dirigente que había luchado para la vuelta del peronismo al gobierno, de la vuelta del general Perón. Era un tipo que generó
un estigma y generó la mayor fortaleza que recuperó la clase obrera en ese momento y en esa historia. Y bueno, la historia cuenta lo que pasó, ¿no? Que lo vas a ver la película. Para nosotros no hay medias tintas. Pasó lo que pasó. Y fueron quienes fueron. ¿Por qué, pregunto, ¿no? Porque, ¿por qué ahora se abrió una posibilidad de volver a tener de tener finalmente esta discusión sobre la violencia de los 70, sobre la fractura que hubo en el peronismo después de ese momento también? ¿Por qué ahora? Porque un poco lo que dije anteriormente, particularmente en mi visión, primero es tratar de volver a ese sindicalismo, ¿no? Ese sindicalismo duro, peleador, que ganaba en las calles, no en los escritorios. Hoy, y esto tenemos que trasladarnos a la década del 90, fundamentalmente el movimiento obrero ha perdido parte de esas banderas, de esas luchas. Esto lo hablo en general, no particularizo en ningún dirigente. Creo que vemos. Y los momentos que se están viviendo en el país, los que se van a seguir viviendo con gobiernos de corte netamente neoliberal, donde vienen por los pocos derechos que le quedan a los trabajadores. Y cuando digo pocos derechos, es porque hoy tenemos una cantidad muy importante de trabajadores que ya están precarizados. De eso también nos tenemos que hacer cargos los dirigentes obreros. Es otro, digamos, otra charla para dar. Pero justamente a esos compañeros que hoy por ahí nosotros les decimos hay que pelear por los derechos, nos dicen, pero yo nunca tuve esos derechos. Hoy hay trabajadores y trabajadoras monotributistas, lo que yo les digo, la uberización del trabajo, que no trabajan, no saben ni para quién. Y vos le decís, no, vos tenés derecho a tener vacaciones, pero nunca lo tuvieron. Tenés derecho a un aguinaldo, nunca lo tuvieron. Entonces nosotros queremos mostrarle a esa gente que no todo está perdido y que hubo hombres y mujeres que pelearon cuando también nos quitaron los derechos una dictadura. No un presidente como Milei que la saca a través de un congreso o a través de ciertos contubernios que muchos políticos que también se dicen del campo nacional y popular, y lo digo con total claridad porque hubo gobernadores y senadores que le han aprobado leyes, la ley de base y todo eso, que sabemos que es en contra de los trabajadores, creen que esto fue siempre así. No, hubo dirigentes obreros, y cuando hablo de dirigentes obreros no hablo solamente de Rucci, hablo de Rucci, de los intermedios, de delegados, de todo, que pelearon y ganaron derechos peleándolos en la calle. Yo creo que el movimiento obrero tiene que volver a levantar esa bandera, y por ahí, más allá que esto lo discutimos con pares, yo creo que esto un poco para que fundamentalmente la juventud entienda que no está todo perdido, que no, la situación que viven muchos trabajadores y trabajadoras en la Argentina va a seguir siendo así si recuperamos esa voluntad de pelear. ¿Qué nos pueden contar de la película, de por dónde va, de lo estético, y sobre todo pensando en cómo transmitir en el año 2025, 2026, el clima de época que se vivía en la época que Rucci fue protagonista, esa época en la cual la política se vivía en cada conversación, en cada encuentro en un barrio, en el taxi? Bueno, un poco sigue siendo así la Argentina porque eso se conversa, pero esa ebullición tan fuerte que había en los 60, en los 70. La ebullición tan fuerte que ahora hablás, nosotros la reflejamos sobre todo cuando Rucci asume el secretario general de la CGT, que es un encuentro entre Lorenzo Miguel y Diego Ibáñez, cuando deciden que José Ignacio Rucci sea secretario general. En ese momento, bien dijiste vos, la ebullición política de la Argentina era full, pero no era una ebullición política generada a través de diferentes partidos, no, era el regreso del general Perón. Claro, sí. O sea, todo estaba basado en el regreso del peronismo al poder y el regreso del general Perón. Y eso es lo que vamos a mostrar, porque si bien Rucci, ahí nosotros estamos leyendo mucho sobre él, y sobre todo la obra de Tosco y Rucci nos dejó mucho en claro lo que él pensaba. Su trabajo consistía en el regreso del general Perón y el regreso del peronismo al poder. Y eso es por lo que él trabajó y luchó. Y es lo que el pueblo peronista le debe a Rucci. Eso es lo que mostramos, y obviamente también vamos a mostrar parte de su vida familiar, ¿no? Parte de su vida familiar. Y sobre todo, bueno,
las cosas que se vivieron, la evolución argentina de la violencia en ese momento, ¿no? De que fue terrible. No se olviden que ni bien terminó el debate Rucci-Tosco, Rucci fue en Chivilcoy, fue víctima de un atentado donde murió su custodio. Hubo un enfrentamiento claro, y ese enfrentamiento lo vamos a mostrar en la película entre dos facciones del peronismo. Yo no diría dos facciones del peronismo, yo diría de un sector que, a ver, esto ya va más para la historia también, porque hay historiadores que dicen algo que es muy cierto. En esos tiempos todos hacían de Perón lo que ellos querían. La izquierda, la patria socialista. Perón nunca dijo que él era socialista ni que venía a ser la patria socialista. La derecha, la patria reaccionaria. Perón tampoco planteó en ningún momento un enfrentamiento. O sea, cada uno hizo de Perón lo que consideraba, o lo que luchaba, o los intereses que representaba. Y eso también está reflejado en la película. Porque en realidad hubo un sector que, como dijo el padre Mujica alguna vez, trabajó en contra del deseo del 90% del trabajador argentino, que era el regreso y el triunfo del general Perón. Y eso justamente es lo que vamos a mostrar, más allá de todo lo que pasó durante esos 2 años, ¿no? En la película, hasta el final de su asesinato, ¿no? Algo de lo que vimos, algún actor de lo que vimos en la obra va a estar en la película. Sí, ¿Puedes contar algo ya de quiénes van a estar protagonizando? Pepe Monjes Bien. Rucci. Bien. Qué desafío, ¿no? Lo hizo muy bien en la obra. Sí. Pero claro, tiene que personificar Pepe tiene una ventaja. Pepe tiene una ventaja, igual Fabián Mena es un actorazo también. Pepe tiene una ventaja porque Pepe es Rucci. Entonces para nosotros es mucho más fácil el trabajo desde lo artístico con él. Porque él es Rucci. Desde lo ideológico. Él es ideológico, él es Rucci. Aparte, él se crió con Claudia Rucci. Mirá. Porque son actores de esa época. Él conoció muchas cosas y su admiración con Rucci es tal que para nosotros tendrían... Después les voy a traer algunas imágenes del teaser. Como que entra en el personaje terrible. con todo. ¿Vos sabés lo que me pidió en una parte cuando él entra a la UOP acompañado por... Porque incluso en los extras es más obrero. La UOP puso todos sus delegados. O sea, son obreros de verdad. Acá vos ves la película. No hubo casting, no hubo casting. No hay casting. Acá vos ves que son obreros. Claro. ¿Viste? Además los metalúrgicos son laburantes de manos grandes, claro, ¿no? sí, Están sí. ahí en la... Y en un momento él tenía que hacer una escena, ¿no? Que estaba subiendo estaba subiendo al escenario y estaba toda la UOM abrazándolo y saludándolo, y él pidió que tocáramos el bombo. Y vos ves cómo hizo esa imagen, cómo hizo esa escena, es increíble, porque era Rucci. O sea, era Rucci, él se emocionó con el bombo y salió una imagen espectacular, que no lo habíamos preparado. Eso me hace acordar a una toma que hizo alguna vez un famoso director, Coppola, en Apocalipsis Now, que con Dan Mill tenían que hacer una escena y lo tenían que poner violento, y él era un tipo tranquilo y no se ponía violento, y no sabían cómo hacerlo. Entonces Coppola agarró, le dio 2 vasos de whisky y lo encerró en un cubículo de 1 por 1 y lo dejó como 5 minutos, y el tipo empezó a los golpes, que quería salir, le agarró, y cuando le abrió la puerta filmó la escena y ahí logró el personaje. Bueno, Pepe hace más o menos lo mismo. Creemos que Pablo Rago va a aceptar la posibilidad de hacer Lorenzo Miguel. Epa. Perdón, buenas tardes, compañero, perdón la Hola, ¿qué tardanza. tal? Sí. Buena oferta pública, ya lo pones en un compromiso al amigo Pablo Rago. No, hablé con el representante de él, que es amigo mío, y yo se lo propuse. Y bueno, el casting de actores será a medida que se va terminando una parte del guión que hubo que cambiar, porque tenemos que ver, creemos que los personajes va a ser el Perón, Lorenzo Miguel, Diego Ibáñez. Perdón, ¿se aceptan? Yo te estoy cortando la nota, te dicen cualquier cosa. ¿Se aceptan sugerencias para el casting? Porque se me empiezan a ocurrir posibles Lorenzos Migueles, pero bueno. Sí, Por privado. Sí, por privado. Sí, Después sí. mandamos, Marcelo. Sí. Y bueno, después todo el elenco que acompañó a José en toda esa etapa, que Agosto, su secretario, bueno, Coca, su señora,
Hicimos una escena con los dos chicos y con Coca también. Y bueno, después nos falta la parte de... hay escenas en el teaser donde se trabaja o se está de alguna forma orquestando el asesinato de Rucci, pero no está en el teaser, sí, pero es más grande, es mucho más compleja. Los montoneros, o los responsables de su asesinato, yo me refiero a esto porque quiero que quede claro esto, para que nadie se ofenda si tiene alguna intención o inclinación. Cuando nosotros decidimos que esto sea Montoneros, porque la agrupación estaba fusionada en el 70. FAP se fusiona con Montoneros. Entonces, el atentado lo comete Montoneros. Ahora, si decimos, como me dijo Aníbal Rucci, me dijo, yo hablé con la mujer de Firmenich y me dijo que ellos nunca, en ningún momento, de alguna forma, nunca hablaron del atentado de Rucci, no estaba en sus planes. Yo también puedo pensar que viraron para otro lado, sabiendo lo que estaba pasando y viraron para otro lado. Ahora, nosotros vamos a trabajar con los nombres de guerra, los nombres que están escritos, que están en varios libros, tanto como el de Morazo, como de varios escritores, donde comentan cómo fue, de alguna forma orquestada, la posibilidad de matar a Rucci. Porque en definitiva es más o menos, bueno, en la parte del teaser es cuando Perón habla, que lo hicimos en la CGT porque montamos un estudio de redacción, ¿no? Y hay una parte en el televisor, sale Perón y televisor blanco y negro de los viejos, dice, me mataron a un hijo. Me mataron a un hijo. Sí, no es tan así lo que vos comentás, porque hay un dirigente obrero, Roberto Digón, donde a Roberto Digón le avisan que ya estaba planeado el asesinato de José. Dirigente tabacalero. ¿Qué? Tabacalero, ¿no? Sí, Roberto Digón. Claro. Sí, y que él le dijo, no cometan esa barbaridad. Bueno, la cometieron. O sea que acá está clarito que lo que asesinaron al compañero Rucci fueron los montoneros, que ahí... Por ahí yo no es que disiento con vos, pero los montoneros nunca fueron peronistas. No, Los peronistas eran grupos se forman. El fundador de Montonero es Fernando Abal Medina. Fernando Abal Medina sí era un compañero de Concepción peronista, pero cuando lo asesinan en William Morris, la conducción la toma Firmenich. Y Firmenich era de grupos de ultraderecha, perdón, como la secuencia. Entonces ellos plantearon la patria socialista y de socialismo no tenían nada, y en cambio el movimiento obrero, vos hablaste de patria socialista y no sé qué otra patria, pero el movimiento obrero siempre dijo patria peronista. Nosotros levantamos la bandera de Perón, no otra bandera. Muchas gracias por haber venido. Por favor, pasamos en limpio la información. ¿Sabemos para cuándo va a estar? ¿Todavía está ahí yo creo que en el aire? Creo que nos va a llevar un año. Un año. Terminarlo como pensamos hacerlo, ¿no? Estamos inclusive trabajando ahora en la jornada de regreso de General Perón, o sea, bajando del avión con el famoso paraguas. Bueno, toda esa escena es más que compleja, así que vamos trabajando. ¿En algún momento el 26 quizás? Sí, bien. Seguro que sí. Seguramente nos volveremos a ver cuando se estrene acá en este espacio. Muchas gracias, Marcelo, Roberto, por haber estado en Azopardo. Muy bien, nosotros continuamos con este último programa de la primera temporada de Azopardo Stream. Quédate ahí, que ya venimos. Y aquí está para saludar a todos los compañeros. Aquí está Saúl Baldini. El movimiento obrero conducía a eso y no estaba armado con aparatos. Había una espontaneidad, había una canalización de una voluntad de que el peronismo se reconstruyera. La primera medida de Alfonsín era ir contra los gremios. Eso generó una gran resistencia. Ahí había la sensación de que había una columna vertebral que había que romper para que el peronismo no podría reconstruirse, ¿no? Internas abiertas y obligatorias para dirimir el liderazgo del peronismo. Ese era el gran leitmotiv de la renovación. Había una idea de que el liderazgo del peronismo se resolvía
resolvía democráticamente con la participación popular. Me parece que es un mensaje muy actual hoy. No es una cuestión de que se juntan 4 o 5 dirigentes que con una lapicera, o mucho menos uno solo o una sola, y dice acá está la lista. Había una necesidad muy importante de que el pueblo se expresara de una manera directa y abierta. El mensaje para mí más clave es el rol político, no partidario, que el movimiento obrero tiene que tener. Tiene que tener un proyecto político de programa de país. De lo contrario, lo que ocurre es la postergación permanente de la representación gremial en una lista. Por esa vertiente hay una gran posibilidad de reconstruir lo que se ha de alguna manera deteriorado tanto, ¿no? ¿Te gusta lo que ves? Entonces, banca este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Dale like y compartí con otros. Y mirá que no es el corazoncito, es el pulgar para arriba. Hacé correr la voz del movimiento obrero organizado. ¿Querés que hablemos de algo en particular? Escribinos a este mail. En todas nuestras redes, seguí a Sopardo Stream. Sí, no, salí, tomate. Muy bien, y continuamos en el último programa de la primera temporada de Asopardo Stream, y ahora nos volvemos a meter en la discusión acerca de la reforma laboral que está poniendo arriba de la mesa el gobierno. Si bien todavía no tenemos el proyecto concreto, en esta semana hubo una reunión del Consejo de Mayo a la cual asistió la CGT a través del secretario general de la UOCRA, de Gerardo Martínez, en la cual estaba Sturzenegger, estaba Adorni, bueno, había funcionarios del gobierno. Se habló de un borrador, se conocieron algunos de los puntos en los cuales el gobierno busca avanzar en las sesiones extraordinarias, pero no hubo un diálogo ahí, no hubo una instancia de escuchar la posición del movimiento obrero. Por estos días sí está la Argentina debatiendo en torno a cuáles son las pretensiones del gobierno en la medida de reformar la legislación laboral vigente. Para comenzar acerca de esto, y sobre todo le vamos a preguntar si las afirmaciones que hace el gobierno nacional respecto de el sentido en el cual quiere reformar la legislación laboral son así o no, y si hay una contrapropuesta respecto de esto. Es Juan Manuel Otaviano, es abogado laboralista. Hola, Ota, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, bienvenido de nuevo. Tengo un solo compañero acá. Sí. ¿Estamos todo bien? ¿Leila está bien? Estamos bien. Perfecto, estamos bien, perfecto. Bueno, ¿bien, Ota? Bien, muy bien. Días álgidos estos de trabajo. Un poquito cansadores. Un poquito cansado de Se lo consulta mucho usted en los medios de comunicación. Hay que pelear. Sí, está muy bien. Y yo te conozco de chiquito, sos peleador. Soy peleador de chiquito. Sí. Sí, pero buen peleador de los buenos. Ahora no. Con argumentos. Ahora no, ahora charlamos. Componedor, no. Estás en una etapa componedora. Sí, digamos. recién no estaba componedor, pero ya me calmo. Entonces no te voy a llevar. No, por favor, te lo pido. Escuchame una cosa, Ota. Bueno, Consejo de Mayo. ¿Cómo viste esta? Hubo una foto, hubo una situación un poco, parecía medio tensa la foto al final. Bueno, de hecho Gerardo Martínez al final dijo que se fue un poco disgustado porque no hubo una instancia de intercambio. ¿Qué pudiste ver de eso, de lo que se supo hasta ahora, de por dónde quiere ir el gobierno? Mira, me parece que el problema que tiene el gobierno en estos días es tratar de explicarle al conjunto de las instituciones, de la gente, la opinión pública, que parecía tener lista una reforma laboral profunda, intensa, sistémica, que aparentemente venía trabajando hace ya un año en el Consejo de Mayo, que tenía acuerdos, y parece que no tiene ni los acuerdos con el sector empresario. Parece que ni siquiera tiene acuerdo al interior del gobierno. Es decir, hay demasiadas manos, y esto es lo que estoy viendo, demasiadas manos en la sopa, en el plato de la reforma. Digo sopa porque no parece ser lo sistémica, lo profunda y clara que parecía antes de las elecciones, porque Milei decía, ya tengo lista la reforma tributaria, la reforma laboral. Bueno, anunciaron algunos lineamientos generales apenas pasaron las elecciones de medio término, y ya pasaron un par de semanas y todavía no hay un texto sistémico sobre el cual estar discutiendo. En todo caso, la CGT y todas las centrales sindicales, me parece que ya desde hace 3 meses que se empezó a conversar por lo menos los lineamientos generales en el Consejo de Mayo, plantearon una postura
confrontativa con los ejes que planteó el gobierno con la reforma laboral, con los antecedentes de la reforma laboral de la ley bases, sus resultados o su falta de resultados, y cuál es la perspectiva a futuro, dado que afirmaron que iban a profundizar el rumbo. ¿Cuál es el norte de ese rumbo de profundización que a mí más me preocupa, de lo que está dicho más allá del texto? Después evaluaremos con el texto en la mano y hoy podemos conversar un poco de eso. Me parece que lo que hay que medir, evaluar, es si va a haber o no va a haber extensión de servicios esenciales a todas las actividades económicas para restringir el ejercicio del derecho a huelga, si va a haber o no va a haber reducción general de contribuciones patronales, si va a haber o no va a haber descentralización de la negociación colectiva, volver a la negociación colectiva de empresa y quitar la negociación colectiva de actividad. Me parece que esos 3, 4 puntos hay que ver si se animan. Hay que ver si se animan. Hay que esperar el texto. El gobierno esgrime entre sus argumentos, creo que es el más general, el que dice que es necesario una reforma para crear empleo, ¿no? Faltan puestos de trabajo, hay una crisis económica, caen los puestos de trabajo, entonces te dice, bueno, vamos a reformar la legislación para crear más empleo. ¿Esto es así? No funciona en ningún caso en la historia, ahora no va a funcionar nunca la premisa de que flexibilizando condiciones laborales o facilitando la contratación, abaratando la contratación o abaratando, facilitando el despido, eso va a generar mayor cantidad de puestos de trabajo, menos aún formalidad. El ejemplo que siempre está a mano y que me parece que es el más útil es el de imaginar a un mercado de trabajo o a los puestos de trabajo como una sala de cine, una sala de teatro, un estadio. Los puestos de trabajo son las butacas. ¿Qué crea puestos de trabajo? La economía. Las reformas laborales, regresivas o inclusivas. Las reformas laborales, ¿qué hacen? ¿Amplían la cantidad de butacas? ¿Amplían la capacidad del estadio? No, a lo sumo pueden hacer más chiquitas o más grandes las puertas de acceso y salida del estadio. Es decir, vos por más que hagas que la gente entre y salga más rápido del estadio, de la sala, del mercado de trabajo, vas a flexibilizar, generar más derechos, menos derechos para los puestos que ya están creados, ¿no? Esta reforma laboral viene en un contexto de recesión económica para bajar la inflación, caída de los ingresos de los trabajadores, fragmentación del mundo del trabajo. Me parece que el gobierno está esperando, una vez más, que las regulaciones laborales den más de lo que pueden dar. Las políticas y las regulaciones laborales no crean empleo, por lo tanto, si ahora vamos por una nueva reforma laboral que flexibilice condiciones de trabajo, muy rápidamente vamos a ver que eso no tiene los efectos esperados. El gobierno ya lo intentó con la ley bases. El gobierno ya sostenía esta tesis de que flexibilizando condiciones de trabajo se creaba empleo y se formalizaba. Bueno, levantaron las multas por trabajo no registrado. ¿Generaron más previsibilidad? No. ¿Generaron empleo? No. ¿Formalizaron? No. Solo como un ejemplo. Bueno, vamos con otro intento del mismo corte, del mismo tipo. La frustración va a ser más rápida. Me parece que la frustración va a ser más rápida. No vamos a estar un año evaluando, tratando de responder la pregunta que vos recién hacías de si la premisa del gobierno funciona o no. Tenemos una reforma laboral, supongamos, una reforma laboral de corte neoliberal el mes que viene. Bueno, en 2 meses vamos a poder hacer la evaluación y me parece que, como decía antes, los sectores empresarios además ya saben que esta reforma laboral, si se aprueba, si avanza, también le va a generar mucha frustración, porque el problema es económico. Perdón, hablando de eso, tengo una pregunta. ¿Estarías de acuerdo con la idea de que parecería ser que el gobierno está más preocupado porque se apruebe por el triunfo político de que esta reforma se apruebe y por el triunfo, si quiere, cultural o ideológico que por los resultados en sí con los meses de la reforma? Sí, ¿Podemos decir que es así eso? Sí, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Trataría de separar en un estado de necesidad general, de necesidad económica general, en un modelo en el que claramente no hay ganadores, y si hay ganadores son muy pocos pero muy grandes, ¿no? Estoy pensando en materia de trabajo y de actividad económica, ¿no? En todo sentido. Y en ese estado de necesidad
hay necesidades distintas de los trabajadores, de los sectores empresarios, pero también hay necesidades distintas del gobierno. No coinciden las necesidades de cada uno de estos actores y del propio gobierno. Y esto creo que se expresa en la reforma laboral, en esta falta de alineamiento entre los intereses del gobierno, claramente, entre los intereses del gobierno y de los intereses de los trabajadores. No hay nada de lo que esté dicho de la reforma laboral del gobierno que pueda beneficiar a los trabajadores, esto lo sabemos, pero tampoco veo muchos elementos de la reforma laboral del gobierno que puedan beneficiar hoy a grandes segmentos del mundo empresario en la Argentina. Entonces, ¿qué queda? Bueno, quedan estas narrativas un poco interrumpidas, ¿no? del gobierno, como fracturadas, donde empiezan a decir que van a descentralizar la negociación colectiva para subir salarios. ¿Y cómo va a funcionar? ¿Para qué serviría la descentralización de la negociación colectiva para subir salarios? No, bueno, es que en verdad lo que permitiría descentralizar la negociación colectiva es bajar los salarios. Pero acabas de decir que es para subirlos. Y descentralizar la negociación colectiva solo sirve para fijar condiciones laborales y salario por debajo del salario de actividad. Claro. Y te responden así, ¿no? Vimos diálogos de funcionarios del gobierno en este tono. Bueno, hay narrativas que se empiezan a fracturar mucho más rápido que antes, ¿no? Y me parece que es por lo que vos decís, porque el gobierno tiene necesidades muy distintas a las de la economía, necesidades políticas distintas a las de la economía, a las de los trabajadores y también necesidades distintas que las de los empresarios. Ota, hoy era noticia de la agenda de la mañana, de las radios y de los canales de televisión, una entrevista que se le hizo, yo no me acuerdo el nombre ni el restaurante, pero era un dueño de un restaurante. Piegari. Sí. Piegari, sí. Bueno. Bueno, que estaba, decía nunca que fui, yo tampoco, fuiste? No, desconozco. Por suerte, porque ahora me doy cuenta que no tenían en blanco a los laburantes, pero más allá de eso, estaba diciendo que que lo estaban destruyendo, que tenía que pagar no sé qué millonada de dinero. Por supuesto que fue una noticia que fue replicada y recontrarreplicada toda la mañana, casualmente en este contexto, ¿no? Que estamos discutiendo estos temas. Y esto me da el pie para preguntarte, ¿es real? Te lo habrán preguntado en un montón de lugares, pero hay cosas que hay que insistir porque se insiste mucho. La famosa industria del juicio, la mafia de los abogados laboralistas que vos integrás y sos una cara visible. ¿Qué es bajarlo a la tierra, real? Cantidad de gente que inicia juicios reales versus cantidad de gente que está en condiciones. Sí, lo primero que te digo sobre la industria del juicio es que, además de decirte que no existe, o sea, que es un cuco, es que es un tema del que hay que hablar, porque existe, sí, el miedo de muchas pequeñas y medianas empresas a que ante una situación económica en la que tienen que despedir, no ven otra circunstancia que despedir, o vienen de varios años de no poder contratar de manera registrada, cosa que es una realidad atendible en la pequeña y mediana empresa, sí, claro, a diferencia de las grandes empresas. Eso genera miedo, la posibilidad de que te llegue un reclamo de un trabajador o de un conjunto de trabajadores ante un despido o una falta de o una relación de trabajo no registrada y no tener los fondos, no tener el respaldo, la espalda económica para poder sostener el pago de las indemnizaciones o el pago de los juicios. Y muchas veces los juicios pueden ser juicios muy grandes. ¿Por qué? Porque es muy costoso contratar trabajadores de manera no registrada. Por falta de previsibilidad también. Porque, ¿qué pasa cuando te sacan las multas por trabajo no registrado? Como hizo el gobierno en la ley Bases. Te quita la tarifa de lo que vos podés calcular que te costaría en 5 años haber tenido 5 años un trabajador de manera no registrada. Como no tenés tarifa, los jueces laborales hacen como, ¿cuánto le tenés que pagar como sanción por haber tenido, indemnización por haber tenido ese trabajo? O sea que la regulación actual, la desregulación actual del gobierno nacional empeoró en las condiciones por las cuales un empresario se vería perjudicado por un juicio laboral. Sí, con claridad. Es decir, mira, es un poco la historia de la industria del juicio, del concepto de la industria del juicio, que funcionaba muy bien en los 80. En los 80, efectivamente, cuando empezó el trabajo no registrado, digamos, a extenderse de manera un poco más masiva por las sucesivas crisis económicas, no había una tarifa que determinara cuánto se le tenía que pagar como compensación adicional a un trabajador que no estaba registrado. Y, por ejemplo, un parámetro era todos los salarios caídos. Todos los salarios caídos, es decir, pagarle de una todos los salarios que le debiste pagar al trabajador si lo hubieras tenido registrado, ¿no? Como no lo tuviste registrado, les debes
10 años de salario. Eso es un montón de plata. Claro. Eso es un montón de Tiene plata. que cerrar, sí, Y sí. es un parámetro difícil de calcular también, ¿no? ¿Por qué? Porque los adicionales, porque La inflación. cómo se actualiza, hay inflación, qué tasa me van a aplicar, etcétera. Las pymes muchas veces no tienen estudios contables, no tienen asistencia técnica, etcétera. Y ahí había olas de juicios que complicaban mucho a muchas empresas. ¿Qué se hizo en los 90? Tarifa. Mirá, si contrataste durante tanto tiempo a un trabajador de manera no registrada, estos son los parámetros que vas a tener en cuenta para pagarle en el futuro. Y hay topes, ¿no? Por eso está tarifado. Muchos laboralistas no estaban de acuerdo, muchos colegas míos, mis maestros, digamos, muchos de ellos no estaban de acuerdo con esa tarifa. ¿Por qué? Porque decían, hay que pagarle todo a los trabajadores, la compensación completa. Esto le dio orden. Este sistema de multas le dio orden a esa tarifa. Lo que pasa es que el trabajo no registrado, dependiendo de la etapa, fue creciendo o bajando, pero en 20, 30 años se hizo más extenso. ¿Qué hizo el gobierno de Milei en la ley Bases? Eliminó esa tarifa, eliminó las multas por trabajo no registrado. Desreguló. Volvimos, desregularon y Sí, volvimos a los bueno, 80. casi. Volvimos a los 80, con lo cual, queriendo provocar más previsibilidad, eliminaron el color rojo del semáforo. ¿No? Como, bueno, ahora eliminando el color rojo del semáforo vamos a esperar que la gente no choque. No, mirá, ahora la gente tiene amarillo y verde. No sabe cuáles son las consecuencias de seguir, de traspasar la ley. Bueno, Ahora- eso obviamente genera más imprevisibilidad. Perdón, pero yo sé que es como muy abstracto y quizás muy romántico decir quieren romper el movimiento obrero organizado, como qué es lo que buscan con esta reforma, pero si me estás diciendo que no tienen apoyo de los empresarios, porque hasta Galperín está diciendo que está medio rara la cosa, el programa económico les está saliendo mal y los argentinos redoblaron la apuesta en estas elecciones, pero en líneas generales todos los parámetros económicos, laborales y de inflación también están muy mal. ¿Qué es lo que busca el gobierno nacional con esta reforma? Mira, yo creo que cuando se dice que hay un objetivo muy tradicional, histórico, del capital concentrado, de las grandes empresas, pero sobre todo de la política antiperonista, racista, antisindical, que también representa Milei en la Argentina, el objetivo último de esa tradición histórica es quebrarle el brazo al movimiento obrero argentino y a los trabajadores. Y la reforma laboral, si tiene la descentralización de la negociación colectiva, la prohibición de la huelga, de las asambleas en los lugares de trabajo, y le quita los recursos a los sindicatos, puede ser una reforma laboral que logre el objetivo de quebrarle el brazo a los trabajadores y al movimiento obrero. Y esto solo como a modo de imagen que sea representativa de qué significa, cómo se articula el modelo sindical, la negociación colectiva y la huelga como el brazo Claro. de la conciliación entre clases, ¿no? Y digo, hago este gesto porque es el escudo del Partido Justicialista, ¿no? Digo, bueno, la mano de ese escudo, una mano que da la otra, es el sindicato. El músculo de ese brazo es la huelga. Pero los huesos articulan a través de la negociación colectiva. Y si esta reforma laboral va contra los sindicatos, va contra la negociación colectiva y va contra la huelga, le puede torcer el brazo al movimiento obrero y a los trabajadores argentinos en su conjunto, no a los que representan los sindicatos, a los trabajadores en su conjunto. Un poquito de ABC te voy a pedir, porque hay términos que ahora están en el debate público y quizás son difíciles de entender. ¿Qué es la ultraactividad de los convenios y qué pasa si se los elimina? Se elimina la ultraactividad. Bien, para mí el ejemplo más claro para explicar qué es la ultraactividad es lo que te pasa cuando se termina el contrato de alquiler. Cuando se te termina el contrato de alquiler, no tenés ultraactividad. Las cláusulas no se renuevan automáticamente hacia el futuro, ¿no? Tenés que negociar de nuevo todas las condiciones de cero. Sí. El precio, la actualización, el depósito, todo de cero. Volvés a negociar de cero en una relación que es desigual entre el que es dueño de la propiedad y el que tiene la necesidad de alquilar. Si hubiera ultraactividad en el contrato de alquiler,
todas las cláusulas permanecerían, no tenés que negociar cada 2 años todo de nuevo. ¿Y qué negocias? ¿Cuánto va a aumentar? Un cachito. Se actualizan los números. Se actualizan los números a futuro. Pero todo lo demás no lo tenés que negociar de nuevo. Si no hay ultraactividad de la negociación colectiva, empieza una transacción de derechos y de salario que obviamente perjudica a los trabajadores, que perjudica al sindicato. En los periodos en la Argentina en los que no hubo ultraactividad de los convenios colectivos, lo que pasó es que se intercambiaban derechos de tiempo de trabajo, licencias, tiempo de descanso, contribuciones, a cambio de aumentos salariales. ¿Querés aumento salarial más o menos como el de la inflación? Entonces, polivalencia, entonces tercerización, entonces pérdida de tiempo de descanso. O sea, la idea es llevarte a negociar mano a mano, así como si fuéramos iguales, vos empleador, yo trabajador. Y que todos los contratos se caigan en un determinado tiempo. Lo mismo sucede con la negociación colectiva de actividad. Es tanto o más importante que la ultraactividad de la negociación colectiva. Se articula con la ultraactividad de los convenios colectivos, porque la negociación colectiva de actividad, que es una, como decía antes, una característica del modelo argentino, no solo del modelo sindical, sino del modelo de negociación, de diálogo social que hay en la Argentina, la negociación colectiva de actividad permite que grandes sindicatos con grandes cámaras fijen los pisos salariales y de condiciones de trabajo para que por encima de eso la negociación colectiva de empresa mejore las condiciones. Si la regla fuera inversa, como dijo el secretario de Trabajo, como dijo el ministro de Economía y como dijo el ministro de Regulación, si la regla fuera inversa, es decir, que la negociación colectiva de actividad pueda ser perforada hacia abajo por la negociación colectiva de empresa, eso genera dispersión salarial y de las condiciones de trabajo. Volviendo a la pregunta que me hacían antes, ¿por qué el gobierno necesitaría descentralizar la negociación colectiva, además de para quebrarle el brazo al movimiento obrero argentino y a los trabajadores, para lograr una caída de salarios o evitar un reajuste de salarios en una eventual etapa de crecimiento económico de recuperación? Una recuperación de salario. La descentralización de la negociación colectiva sirve para bajar salarios o que los aumentos solo sean por productividad. Esto está dicho, aunque todavía no está escrito en el proyecto de reforma laboral del gobierno. Perdón, hago un link apartado. Lo que se está haciendo con el salario mínimo, ¿no es un poco un ensayo de lo que quieren hacer con el salario privado o público en general? Digo, ayer hubo una reunión que fue una suerte de farsa y demás, y el salario mínimo dejó de ser referencia para el mundo del trabajo. Está en niveles, no sé si estuvo tan bajo alguna vez en la Argentina. Sí, la caída... ¿Cómo lo podemos leer, digamos, linkear salario mínimo, reforma laboral, lo que quiere hacer con el salario mínimo en general? En el pensamiento de Sturzenegger, sobre todo, y de Caputo, no existe salario mínimo. No existe el piso básico creo que lo han dicho inclusive. Del trabajo. Existe salario máximo. Sí, y claro, existen. En realidad no deberían existir ni topes ni pisos en el ideal libertario, pero se acordaron de perforar los pisos, pero también se acordaron de fijar los topes, claro, ¿no? En esto también me parece que hay una estrategia que no solo beneficia al gobierno libertario, que es la de perforar los pisos de la negociación colectiva, que es la de varios gobiernos ya, que parecen haber perdido interés en la herramienta del Consejo del Salario, del empleo y lo siguen haciendo por Zoom. Y de la productividad. 2025 y lo siguen haciendo por Zoom. El Consejo del Salario es la institución del diálogo social por excelencia para fijar pisos y también para fijar topes, para evitar la dispersión salarial. Ahora estamos dispersos medio como a la que te criaste. El que puede y quiere subir salarios, que los suba hasta donde quiera, ¿no? Y le vamos a cobrar impuesto a las ganancias. El que no pueda subir los salarios o quiera competir a la baja, lo va a poder hacer porque, como bien se decía, el salario mínimo está muy por debajo del más bajo de los salarios básicos del convenio más bajo. Es decir, la institucionalidad del Consejo del Salario perdió todo tipo de referencia.
Esto es, me parece, una institución que sin dudas habría que recuperar, fortalecer el primer día del próximo gobierno, cuando sea ese próximo gobierno. No hay por qué esperar tanto, igual, digo. Sí, tenemos herramientas hoy en día para luchar por eso. Hay una nueva conducción de la CGT. Lo que pasa es que lo que pasa es que ahí son tres actores, ¿no? Sí. Son tres actores. En el Consejo del Salario es tripartito. Ahí están todas las cámaras empresarias, está sobre todo la CGT y también la CTA, también los movimientos sociales, la CETEP, la UTEP, pero quien coordina es el Estado. Y si el Estado, la política, no le da, o la ley, la norma, no le da al Consejo del Salario el lugar que el Consejo del Salario debería tener, no hay con qué darle. Con la negociación bipartita se hacen muchas cosas, en la negociación colectiva en el lugar de trabajo, ¿no? Entre sindicatos y cámaras. Ahora, para fijar los topes y los pisos, sobre todo, de los ingresos de todos los argentinos y las argentinas, hace falta coordinación de la política de esos intereses. Es precisamente ese escudito del PJ del que hablábamos antes, ¿no? Hablando de PJ, te vi en una fotito el otro día, en una reunión del Partido Justicialista. No, sí. Bueno, fue público, no estoy diciendo. Sí. Que estuviste ahí en una discusión. Con Vanessa Siley, que es secretaria de Relaciones Laborales o Nuevas Relaciones Laborales del Partido Justicialista, porque está interesada en la agenda de la soberanía del tiempo de trabajo. Sí. Que viene a ser como una respuesta, a la propuesta del Banco de Horas, ¿no? Sí. El Banco de Horas, que es algo que está en la propuesta de la reforma laboral de Milei, es darle mayor poder a los empleadores para decidir sobre el tiempo de los trabajadores. Entrás a laburar el lunes, te quedás 2 horas más de tu jornada normal, me devolvés esas horas el sábado que viene. No, pero el sábado que viene voy a llevar a mi hijo a fútbol. ¿Como Uber? No, es medio como un Uber, sí. Se llama contrato de hora cero o en dirección al contrato de hora cero. Algunos sindicatos lo tienen, pero lo negocian los sindicatos. La propuesta del gobierno de Milei es que los empleadores puedan imponer la distribución, la organización del tiempo de trabajo a gusto de los empleadores. Bueno, eso nos parece que puede tener una respuesta interesante desde los trabajadores, pero también desde la política pública, para fortalecer, empoderar las decisiones de los trabajadores para gobernar su propio tiempo. Eso que le interesa tanto al conjunto de los trabajadores, cuando la regla de la transformación tecnológica del mundo del trabajo y la producción supone que se puede trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Bueno, ¿cuál podría ser una regulación interesante para fortalecer o equilibrar la posición de los trabajadores frente al empoderamiento tecnológico de los empleadores, la soberanía del tiempo de trabajo? No, lo del PJ te lo preguntaba sobre todo. No era por eso. En realidad, claro, la pregunta continuaba, pero como arrancaste te dejé seguir porque seguro iba a ser interesante lo que tenías para decir. No, respecto de, sigue siendo el peronismo el principal espacio de oposición de la Argentina. Recién hablábamos, bueno, cuando vuelve otro gobierno, incluso ahora se viene la discusión en el Congreso, posiblemente se abra una oportunidad para presentar una propuesta de reforma laboral diferente a la del gobierno. ¿Se puede pensar en una propuesta que modernice el trabajo sin ceder derechos y también mejore las condiciones de las empresas para producir, para contratar, para no tener que cerrar si tiene que pagar un juicio laboral? Digo, una reforma laboral modernizadora, pero que salga por la positiva. Sí, yo estoy convencido que además una política de desarrollo, una política de industrialización, una política de crecimiento económico con inclusión necesita regulaciones del trabajo y políticas del trabajo y políticas de empleo que acompañen esas estrategias. Esto es la respuesta inversa a lo que plantea el gobierno como motivo de la reforma laboral. Decíamos recién, las reformas laborales no crean empleo, ni van a permitir que la economía se expanda. Pero me parece que hacen falta reformas laborales inclusivas para acompañar estrategias de desarrollo y de crecimiento con inclusión. Además, me parece que no son estrategias solo para momentos de ofensiva. Que contar con una alternativa que dialogue con la época, pero además señale un horizonte de futuro que enamore al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, pero también les sirva a las empresas
a las pequeñas y medianas empresas es una muy buena manera de discutir en los momentos defensivos. Porque si no, lo que estaríamos haciendo solamente es defender el statu quo y decir que no a algo que hay que decirle que no. Pero para decir con más fuerza que no a la reforma laboral de Milei, me parece que es bueno tener una alternativa de futuro. Creo que además, a lo que señalabas vos, es importante, no es solamente una reforma para ampliar derechos, conseguir derechos para los trabajadores, que sin dudas eso tiene que darse, actualizarse, mejorarse, sino también pensar en qué necesitan las empresas de las políticas laborales y de las políticas de empleo para cuidar el trabajo argentino, para mejorar el trabajo argentino. Las pequeñas y medianas empresas hoy, y esto no lo digo yo, no lo dice el CETID, Fundar, nuestro centro de estudio, lo dice el Coloquio de Idea, las empresas saben que los trabajadores, sobre todo los trabajadores jóvenes, no se quedan en los trabajos porque no ganan suficiente salario. Están pidiendo a gritos salario y Milei les ofrece bajar más los salarios. Las empresas saben que así no van a poder retener talento, como le llaman las empresas. Talento. Saben que el segundo punto que quieren los trabajadores es flexibilidad decidida por los propios trabajadores. Porque presencialidad de 6 o 7 días a la semana, 8 horas por día, de manera continua, más las horas extra, más después salir a trabajar en Uber, no es una manera de vivir que no te permite quedarte bien en un trabajo. Las empresas saben que los trabajadores necesitan esto y necesitan un contexto económico y también políticas que les permitan retener a esos trabajadores. Milei les está ofreciendo banco de horas, despedir más barato, ¿no? Como despedir más barato. Y me parece que las empresas saben que eso no las ayuda. Bueno, ahí también hay una oportunidad para pensar desde el campo de la política y del trabajo qué requieren estas pequeñas y medianas empresas, sobre todo las más productivas, las industriales, las de la manufactura. Gran oportunidad en este momento, oportun crisis, como decían. Claro, porque te pueden unificar el frente anti-gobierno y al mismo tiempo con una propuesta de ir para adelante. Bueno, cuidado, que no se dé vuelta la taba. Cuando esté el texto, vemos cómo podemos hacer para dar vuelta a la taba. Gracias, Ota, por haber venido a Sopardo. Un placer. Es un gusto. Muy bien, ahí pasaba Juan Ottaviano, abogado laboralista, hablando sobre el tema central de la discusión política por estas semanas, que es la reforma laboral que busca hacer avanzar el gobierno. Nosotros, aunque no lo creas, tenemos más a Sopardo. En minutos va a estar acá conversando con nosotros Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa y recientemente asumida en la Secretaría de Géneros de la Comisión Directiva del Consejo Directivo de la CGT. Ya venimos. Escucho, pero no despido. Una vuelta, en vez de mandarle 10 toallones de rostro, mandé los 10 toallones gigantes. Escucho, pero no despido. A veces cuando abro las cajas de las sábanas con el cúter las corto. Ah, muy bien. Escucho, pero no despido. Un día falté porque supuestamente estaba enfermo, pero me la había dado en la pera. ¿Qué es eso de la pera? Usted ve ese alambre rojo y negro. No lo desconecte. Y si lo desconectó, pues no lo vuelva a conectar. Jodió la computadora. ¡Anda al diablo! Hoy siento buenas vibras en el ambiente. ¿Sí? Sí. Desde que me dejaste. No, usted no me grite a mí porque usted no ha recibido más que respeto. Esta lucha histórica en defensa de la agencia de los medios públicos tiene historia. Tenemos historia de lucha. Ya la intentaron privatizar, ya la intentaron cerrar y los trabajadores y las trabajadoras lo defendimos. Y esta vez no va a ser la excepción. Vamos a seguir defendiendo la agencia pública y federal de noticias. Bueno, nosotras estamos otra vez organizadas. Acá estamos como bloque sindical, feminista.
Venimos con muchas reivindicaciones, algunos derechos que hemos conquistado en las calles, las mujeres, las disidencias, y este nuevo 8M estamos concentrándonos, movilizándonos, porque creemos que tenemos que terminar con la desigualdad que hace muchísimos años las mujeres y disidencias sufrimos no solamente en nuestros cuerpos, sino también en los lugares que ocupamos en la sociedad. Que si discutimos acá en la ciudad de Buenos Aires, si discutimos en Córdoba, si discutimos en Santa Fe, si discutimos en todo el país, y lo hacemos todos con una organización nacional, tenemos más fuerza. Por eso estamos construyendo esta federación, por eso apostamos a la organización nacional. Y tenemos que redoblar los esfuerzos para que los lugares del país que todavía no podemos sostener esta organización, lo tengamos. Tiene que ser nuestro compromiso como FATPREN, nuestro compromiso como Federación Nacional. Redoblar esos esfuerzos, crecer en organización. Tenemos una convicción bien firme hace 3 meses que esto no se va a cerrar y que nosotros, los que no quedamos, somos la semilla de la reconstrucción. Y acá hay trabajadores y trabajadoras que van a seguir poniendo la plata. Continúa en el aire este último programa, primera temporada de Azopardo Stream, y ahora momento de conversar con la flamante secretaria de Géneros de la CGT y secretaria general de la FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, es Carla Gaudensi. Hola Carla, gracias por haber venido. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, ¿estuviste en el encuentro de mujeres? Sí. Ya como integrante del Consejo Directivo de la CGT, bueno, lo primero que te quiero preguntar, por supuesto no quiero conversar solamente del rol de las mujeres, pero sí, bueno, es lo central de esta novedad de alguien del Consejo Directivo yendo al encuentro, vos recientemente asumida en la Secretaría, que no es algo que se haya decidido en 4 paredes, sino que es un empuje que hubo en los últimos tiempos, cada vez más fuerza a un espacio de mujeres sindicalistas en la CGT. Bueno, preguntarte un poco, ¿qué pensás para esta nueva etapa que se abre de vos encabezando la Secretaría en el Consejo Directivo de la CGT? Y bueno, ¿cómo fue también ese espacio sindical ahí en el encuentro en Corrientes? Bueno, varias cosas sobre eso. Sin lugar a dudas, el lugar en la Secretaría de Género es un espacio colectivo. Creo que todas las que nos organizamos en general entendemos que lo que cuesta muchas veces que alguna compañera llegue a lugares de representación, y esa representación implica muchas veces tejer muchas alianzas entre nosotras y también muchos entramados. En la CGT eso no estuvo por fuera, todo lo contrario. Desde la conformación anterior del Consejo Directivo, la aparición de las cotitularidades hizo que se conformara un espacio, una mesa con un montón de compañeras que son orgánicas, por supuesto, a sus organizaciones, a sus sindicatos de base, y bueno, eso dio empuje a empezar a visibilizar mucho más la voz de quienes estamos organizadas y que entendemos que también se hace con los compañeros en cada una de las organizaciones. Entonces el lugar en esa secretaría es porque obviamente hay cuestiones que como mujeres y diversidades nos atraviesan dentro de las organizaciones sindicales y también dentro del contexto del país. Digo, sabemos que tenemos un presidente que nos ataca exclusivamente por ser mujeres y por integrar el colectivo LGTBIQ+. Digo, eso se vio muy claro en Davos y de ahí en adelante lo vemos sistemáticamente. Así que bueno, desde la Secretaría, la verdad que fue el primer encuentro. Nos hubiese gustado tener mucho más tiempo. La verdad que del 5 al 20 que viajamos, prácticamente no tuve posibilidades de juntar a todas las compañeras, que esa es un poco la idea, empezar a juntar a todas las compañeras que están dentro de la CGT, de todas las organizaciones. Y también a nivel federal, ¿no? ¿Hubo buena presencia de distintos gremios y más de las compañeras? No, sí, lo que venía pasando es que muchas compañeras de CGT o muchas organizaciones iban organizadas con sus sindicatos. Claro. Y un poco lo que tratábamos de hacer, lo hablé con los compañeros, también hay un saludo a todo el Consejo Directivo y lo hablé con los secretarios generales que asumieron este nuevo triunvirato.
la verdad es que había muy poco tiempo y necesitábamos convocar como pudiéramos a las que estuvieran ahí. También nos juntamos con el secretario general y la adjunta en Corrientes, como para que también las compañeras de Corrientes que estuvieran allá en la CGT regional pudieran hacerse parte. Y armamos una buena columna donde estuvieron compañeras de SADOP, de la bancaria. Había imágenes del dron, estuvimos viendo hace un rato. Si las tienen a mano las podemos poner y si no, no hay drama. Satside, El dron de Aggi, es el famoso dron de Aggi. Sí. La mejor Ahí está dronera atrás de del cámara, país. está la responsable. Sí, no te quería interrumpir, Carla, perdón. Podemos seguir conversando mientras... Varias compañeras que nos encontramos solían ir a los encuentros. Digo, los encuentros tienen algo que, digamos, quienes vamos con las organizaciones sindicales siempre discutimos el trabajo y cómo nos organizamos y cómo eso influye en las mujeres y diversidades. Pero cada organizaciones sindicales en general solían tener sus delegaciones. Este fue un año complejo. Muchas de las organizaciones no pudieron mandar delegaciones por la situación económica que atravesamos. Principalmente, claro. Y eso se ve y se ve reflejado. Lo importante es que cada vez que vamos a cada provincia, también el mensaje llega a cada territorio. Y ahí me parece fundamental. Así que hay mucho para hacer en ese sentido. Pero la verdad que muy contenta de que fuimos muchas compañeras que nos pudimos organizar en poco tiempo para estar ahí. ¿Y cuáles son en este contexto, en este momento, las principales temas que quiere poner arriba de la mesa el colectivo de mujeres y diversidades sindicalistas? Bueno, sin lugar a dudas tenemos que discutir. Estamos en un momento donde este gobierno nos ataca, como dije, como mujeres y diversidades, pero principalmente por ser trabajadoras organizadas, como a toda la clase trabajadora, y en eso nos incluimos con nuestros compañeros varones, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen con un discurso a atacar al sindicalismo, ¿no? Esto es lo que están tratando de eliminar, que ya las mujeres estamos muchas veces en la precariedad, muchas veces con pluriempleo, en muchas ocasiones, y las que hoy todavía tenemos un trabajo formal, bueno, tenemos que tratar de preservar esas fuentes de trabajo. Sin lugar a dudas, esa es una discusión que urge, que nos urge, digamos, que necesitamos poner sobre la mesa, sumado a que, bueno, se intenta todo el tiempo discutir flexibilizaciones y no realmente regulaciones que vengan en favor de quienes en general siempre estuvimos más relegadas, ¿no? Digo, antes de que asumiera Milei veníamos discutiendo que haya una ley integral de cuidados. Bueno, tenemos que volver a poner esas cosas sobre agenda, que no se deje de dar ESI en las escuelas. Digo, hay una agenda que nos atraviesa y que nos atraviesa como sociedad. Por eso me parece que ahí entra fuertemente el movimiento obrero organizado. Nosotros tenemos que discutir el proyecto de país, y en ese proyecto de país las mujeres y disidencias tenemos un rol, y es ese. Me parece que es dentro de todo, del lugar que ocupamos. Estaba pensando mientras te escuchaba hablar, ¿sigue siendo 2 días la licencia para los varones, para los padres? Sigue siendo 2 días, salvo algunos convenios colectivos que lo han podido modificar, pero... Sí. 2 días que el chabón está ahí un toque y ya está. Ya está, sí. Sigue siendo. Está bien. Es como algo... ¿Para qué más? No, y para las mujeres también sigue siendo poco. Son 90 ¿no? días. Me parece que, bueno, hay mucho para trabajar sobre realmente plantear en materia de si realmente queremos hablar de verdaderas reformas que sean en favor de quienes ejercemos y quienes estamos en el mundo del trabajo, ¿no? Carla, preguntarte porque bajo esta gestión creo que los trabajadores de prensa deben haber sido como el chivo expiatorio completamente del gobierno nacional. Copamos la mesa, ahora. Además, la prensa copó la mesa. No, pero digo, los miércoles del Congreso son como una foto Pablo Grillo, es una foto muy, muy clara de la insistencia del gobierno nacional para con el periodismo, para con la prensa en sí. ¿Cómo viviste, digo, desde adentro, desde la conducción de la federación, la demanda de los trabajadores sobre todo, y además preguntarte en particular por la mirada de la sociedad con la prensa y con los trabajadores de prensa en general? Bueno, me parece que
nos pasa algo muy particular y siempre usamos la misma frase del presidente, que es: no se odia lo suficiente a los periodistas, ¿no? Partiendo de la base que se nos odia, ¿no? Creando un sentido de que, bueno, se nos odia, pero no se nos odia lo suficiente. Y un poco es lo que se construye con el sindicalismo también, ¿no? Esta cosa de estigmatizarnos todo el tiempo y de ponernos en un frontón para confrontar con la sociedad como si nosotros fuéramos el enemigo. Lo que la búsqueda en este sentido es anular la posibilidad de que el periodismo sea un periodismo de investigación, que esté en la búsqueda de poder relatar lo que está sucediendo en la sociedad. La expresión de que en una movilización, para tapar lo que esté sucediendo, se le tire un proyectil a un compañero fotoreportero y que hoy esté peleando por su vida, era algo que ya medio que no nos imaginábamos que podía volver a suceder. Y fue medio una bisagra ese momento también, sí, ¿no? Porque a partir de eso que pasó, un poco menguó la asistencia a las movilizaciones, porque la gente obviamente le da miedo ir a una marcha y que te pongan una bala en la cabeza y estar 3 meses mal, o sea, totalmente. Lograron lo que querían, digamos. Agredidos todas las semanas, en todas las movilizaciones, y lo único que busca eso es desvirtuar, por un lado, y también invisibilizar el reclamo de los jubilados y de las jubiladas, o de cualquiera que se manifieste en la calle. Hace unos días estuvimos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando esto, ¿no? Lo de Pablo Grillo, pero también lo de tantos otros colegas. Estuvo Julia Melungolini, bueno, también estuvo Hugo Alconadamón. Bueno, tenemos un montón de casos donde también el gobierno avanzó en causas hacia periodistas. Sí, porque más no es direccionado a determinado sector que opine de una manera, determinado periodismo. Digo, hay para todos, hay para todos. Claro, todo aquel que haya investigado, porque en muchos casos es en casos donde al gobierno se les imputa algún hecho o de corrupción o de algún manejo turbio en cuanto a sus administraciones y demás, y ahí se enfoca. Creo que ahí no hay grieta para este gobierno, lo que antes era la famosa grieta entre algunos periodistas. Me parece que acá es un ataque y un intento de coartar la libertad de expresión, que nosotros entendemos que también se hace en materia de la situación que tenemos en el periodismo, que estamos absolutamente precarizados, con pluriempleo y en una situación dramática en materia salarial, ¿no? Que todo eso lleva a una precarización de nuestra vida y de nuestra profesión también. Preguntarte, Carla, también por 2 casos que son importantes luchas que se vinieron dando en el gremio en los últimos tiempos, que tiene que ver con los medios públicos, con la TV pública y con el intento de cierre de la agencia Telam. Digo, ¿qué nos podés contar de cómo fueron esos procesos de lucha? El de Telam, bueno, hubo acampes, hubo también un proceso de aprendizaje, ¿no? de esa pelea. ¿Y cómo está la situación hoy? Son 2 ejemplos de lo que la Argentina tuvo hace no tanto tiempo como mirada de poder dar un servicio público a la sociedad, de información de calidad, con producción de altos niveles. Bueno, Telam, una agencia histórica de la Argentina, bueno, que el gobierno ahora decide apagar o dejar en un mínimo funcionamiento. ¿Cómo está actualmente y qué enseñanzas sacaron de esa pelea? Bueno, los medios públicos tienen una importancia no solo acá, sino en el mundo. Digo, es central que los países que defienden la democracia tengan medios públicos. Esos medios públicos tienen que ser plurales, diversos, se tienen que expresar todas las voces, se tiene que expresar el federalismo. Eso claramente este gobierno no estaba en su agenda, no estuvo en su agenda en ningún momento, y acallar Telam como primera decisión en la Asamblea Legislativa apenas asume, tenía un sentido, que era anular un poco lo que la agencia generaba para el resto de los medios de comunicación, porque Telam era un mayorista hacia el resto de los medios de comunicación.
La verdad que también varias de las cosas que siempre se dijeron era que los medios públicos daban información sesgada. Bueno, si ustedes miran los medios públicos hoy tenemos censura, hoy hay un montón de cosas que no se reflejan y con una situación de sus trabajadores que estamos peleando hace más de un año porque tenemos frisado y congelado nuestro salario con un sentido de que no estemos ahí para informar. Y nosotros lo que seguimos haciendo es resistiendo y planteando que hay que volver a retomar la idea que nosotros entendemos de democratizar la palabra, de que los medios públicos existan, así como también tienen que existir los medios con fines de lucro, ¿no? Claro. Los medios comerciales o mal llamados grandes medios y los autogestivos, comunitarios y populares, porque eso hace que haya un mapa plural y que las voces puedan circular y que cada, digamos, audiencia pueda elegir a dónde se enfoca. Ahora bien, por ejemplo, los medios públicos tienen un alcance que no tiene ningún medio privado. No lo tienen. Entonces, y eso lo tiene que garantizar, porque está garantizado en la Constitución, el derecho a la información. Y eso lo tiene que garantizar el Estado. Nosotros dimos una pelea muy grande, estuvimos 4 meses acampando en la puerta, la verdad que contamos con mucha solidaridad. Nuestra primera asamblea la hicimos en la CGT, creo que para todos nuestros compañeros fue sumamente importante, además porque contamos con todo el respaldo de todas las organizaciones que integraban ese consejo directivo, pero que están también ahora y que nos hacen ver que es el movimiento obrero el que pone siempre un pie en la pelea, ¿no? En la pelea callejera, pero también en la pelea que nosotros después dimos, como vos decías, aprendizajes, y sí, muchos, tuvimos que tener mucha templanza, mucha paciencia, muchas veces teníamos ganas de tomar la voz en otro sentido y entendíamos que había que preservar, como hicimos, el 60% de las fuentes de trabajo de nuestros compañeros, que hoy no están ejerciendo, hoy no están haciendo un periodismo como el que nos gustaría, pero sin lugar a dudas estamos con una mirada puesta en que existe una posibilidad de reconstrucción, pero que va de la mano de lo que queremos también discutir como movimiento obrero, como CGT, que es también un proyecto de país, con que lo que decimos siempre, tiene que haber un proyecto de país para que también haya una posibilidad de salida gremial, ¿no? Es esto que si no tenemos esa contraparte que es que podamos como trabajadores plasmar qué país necesitamos de producción, de trabajo, y bueno, va a ser muy difícil y nos va a tocar una etapa de resistencia que hubo muchísimas peleas y las sigue habiendo en todo el movimiento obrero en todo este tiempo, ¿no? Carla, yo tengo una pregunta. ¿Puedo? Hace un tiempo se hizo como muy viral una nota de Leticia Martín en Perfil de Nadie Lee Nada. No sé si la pudieron ver, que de repente era como gracioso como Perfil publicaba una nota sin corregir, sin leer, digamos, sin editar, básicamente. Y después hubo muchas noticias más, todas escritas con ChatGPT, que fueron publicadas con la bajada de ChatGPT. Avísame si te ayudo en algo. ¿Cuál es la situación del periodismo como sindicato, digo, frente a este monstruo que... Oficio, claro. Del oficio... Y yo lo pensaba como, porque el ChatGPT muchas veces ayuda mucho en una economía completamente precarizada con trabajadores pluriempleados. Bueno, termina siendo una herramienta, pero termina degradando también el oficio. ¿Cuál es la postura del sindicato? ¿Qué reflexionan a partir de la inteligencia artificial? Bueno, lo que nosotros relevamos en el último tiempo, nosotros hacemos relevamientos todos los años, es que hay un avance dentro de los trabajadores de prensa, un avance muy acelerado del uso de la inteligencia artificial en los lugares de trabajo. Ahora estamos a punto de lanzar un nuevo informe, no de lanzarlo, sino de empezar a implementar a través de ciertos relevamientos, que lo vamos a hacer también con la carrera de comunicación de la UBA, y venimos trabajando muchas cosas de conjunto para ver qué implicancias tiene esto. Y nosotros lo que queremos con la inteligencia artificial es por lo menos sentarnos a discutir cómo damos también un contrato ético hacia quienes son nuestros lectores, nuestras audiencias. En principio, que si hay un uso del ChatGPT y de la inteligencia artificial, que se diga que eso pertenece o que
Segundo, que no podemos anular las fuentes de trabajo, que no podemos anular que haya trabajadores que fiscalicen lo que medianamente editen lo que está saliendo, lo que se está publicando, con una línea de lo que todos nosotros sabemos, que vos tenés que chequear un poco lo que estás publicando, ¿no? Claro. Y más si van a usar tu firma, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que si encima usan nuestra firma para eso que se está generando como contenido, bueno, ni hablar de que si se va a utilizar eso en los medios de comunicación, tendría que haber una capacitación brindada por las empresas para empezar. Pero todo esto tenemos que tratar de que haya instancias donde sentemos a los empresarios a discutir regulaciones. Y acá el problema que estamos teniendo en la Argentina es que hablan mucho de regulaciones, de reformas, y en realidad quieren desregularizar, no quieren regularizar las cosas, porque no quieren la regulación. Porque nosotros muchas veces en las discusiones de paritarias sectoriales. Queremos discutir, sí, hablando claro, del sector, pero eso le pasa a ¿cómo muchos. es el sector empresario periodístico, digamos? Una caracterización breve, si te animás. Los amigos. Tenés un par de horas. Claro. No, Que viene de afuera, pero ¿viste? para Claro. puntualizar sobre esto, digo, nosotros muchas veces se dice que nosotros tenemos convenios, o se le dice a muchas actividades, no solo la del periodismo, del año 75. Pero en las negociaciones colectivas se ayornan los convenios todo el tiempo. Digo, esto lo sabemos todos. El que lo desconoce, me parece que lo hace con una intencionalidad. Y muchas veces nosotros le planteamos cómo regular estas cosas. Y en realidad lo que no quieren los empresarios es regular. Quieren que quede todo desregulado, que nada tenga un marco para poder implementarlo como les guste. Y este gobierno hace un poco ese caldo gordo al no tener tampoco una Secretaría de Trabajo que te invite a dar las discusiones o que te haga cumplir mínimamente lo que se acuerda entre las partes, ¿no? Carla, para cerrar, me gusta que quienes nos están viendo puedan también conocer un poco a los dirigentes, y también pienso quizás hay algunas compañeras que nos están escuchando, nos están viendo y por ahí te escuchan y dicen, bueno, capaz yo también puedo conducir un gremio, estar en un espacio de dirección. Si nos puedes contar brevemente cuál fue tu recorrido, cómo empezaste a militar gremialmente y cómo llegaste a ser ahora secretaria general de la Federación y ahora está en el Consejo Directivo de la CGT. Bueno, gremialmente arranqué en la agencia, en Telam, precarizada. La verdad que entré a través de una agencia de empleo. En ese momento todavía existían las agencias de empleo. Así que peleando en contra de la precarización. O sea, yo ganaba 1/3 de lo que ganaban mis compañeros por la misma tarea que realizábamos. Así que en esa lucha arranqué y así te diría que a los 3 años ya fui delegada. Así que fue bastante rápido. Antes tuve militancia más barrial, o sea, tuve también en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, estuve en la Municipalidad de Avellaneda trabajando en Villa Inflamable, en barrios así populares. Todo eso ya desde muy chica, pero la parte gremial fue recién cuando entré a la agencia. Y bueno, en esta situación que la mayoría entrábamos en una situación de precariedad. ¿Eso que más o menos por qué año fue que entraste? Yo entré en el año 2009 y en el 2010 ya logramos nuestro pase a planta. Fue bastante, una pelea importante y bastante rápido, digamos, para algunos tiempos que a veces se pueden dar. Pero bueno, también dio la posibilidad de que varios compañeros escucharan nuestros reclamos y también te convertís en una voz de muchos otros. Así que considero que siempre hay que involucrarse, que siempre hay que habitar los espacios y meterse cada vez más. Me parece que, por lo menos en mi forma de entender como militante, hay que poner el cuerpo. Hay que poner el cuerpo porque levantar el dedito desde afuera para decir lo que hay que hacer y no poner el cuero no aporta a lo que necesitamos, que es justamente transformar la realidad en la que vivimos, porque en cualquiera de los espacios que habitamos seguramente tenemos algo por lo que luchar.
te podría decir en el club, en la cooperadora, en lo que se te ocurra, en cualquier instancia tenemos algo por lo que luchar. ¿Por qué? Porque la desigualdad existe y entonces necesitamos generar condiciones para mejorar y para igualar para arriba para los que están en una situación de mayor desprotección. Muchas gracias, Carla, por haber venido a Sopardo. Un placer. Gracias a ustedes. Muy bien, así pasaba Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa y secretaria de Géneros de la CGT. Y así se termina. No solo este programa, ¿Así? sino esta temporada. ¿Así nomás? De Asopardo, Tan sí. rápido así. Rapidísimo. Hacer que venga toda la gente que está Sí, detrás de podríamos, cámara sí, por favor. y Así le dice ven la que cara, no. no quieren Sí. saber nada. No, Es bueno. un papelón. No, No bueno, quieren listo. saber nada. Vengan. Por algo son la gente detrás Por de favor, cámara. vengan, Está dale, bien. por favor. Y el vengan, secretario- Dale, Los vamos a obligar. No se hagan los difíciles. Sí, sí, lo va a Dale, obligar, no se lo va a hagan, obligar. dale. Sí, dale. El secretario Un los va a obligar. un cuadro final así. O los que con quieran, todo. vengan, no, tampoco. No hace porque falta. Acá No la hace dejen falta. sola, vemos por favor. caras de incomodidad. Vengan, por Vengan, favor. Y nos vamos que con nos todos ponche atrás. la ¿Vos podés cámara. ampliar el cuadro o no? Sí. Tenemos. Manu, vos también. Vamos, Gerard, a ver. Creo que hay plan. Ahí está, mirá. Impresionante. Acá. Bueno, nos vamos, nos Acá. despedimos de esta manera. Con un, Ahí. bueno, falta Gerard. Falta Gerard, pero se Pero tiene que no. operar, por ende no puede. No puede. ¿Puede? Faltan algunas personas también. que Sí, falta. son Acá está el importantes. equipo que hizo posible que salgamos todas las semanas. Sí. Bueno, un agradecimiento muy grande a todos ustedes, a Mirá quienes no acá, pudieron mirá estar acá. Ah, bueno, ahí está. Claro. Ahí estamos. Parece el cumpleañito de Juan. La está pasando re mal, Juan. Gracias por haber formado parte. Bueno, un placer haber estado acá. Para todos nosotros hemos cumplido. Y Hemos más que cumplido, ¿no? Hemos cumplido. Sí, muchas gracias. Realmente cuando esto empezó por una charla ya hace un año y medio, ni imaginaba que iba a haber todo este laburo, todo este compromiso, toda esta gente que vino, toda esta semana a semana meterle, laburar, estar. Y nada, gracias a ustedes por bancar un proyecto colectivo que es el proyecto de la CGT. Pero bueno, hay que poner el cuerpo también y ustedes se lo pusieron. Así que gracias. No tengo más palabras que agradecimiento. De verdad fue un honor y un orgullo enorme trabajar todo este año con ustedes, aprender y sobre todo valorar muchísimo más el movimiento obrero argentino que tiene mucho más para darle a la Argentina. Bueno, nos encontramos el año que viene, entonces, ¿o no? Sin duda, Muy sin bien. duda. Con un aplauso nos despedimos. Gracias. Esto fue la primera temporada de Asopardo Stream. Chau.